Cordial saludo a todos los gestores y gestoras culturales del departamento de Antioquia. Les doy la bienvenida a este primer módulo del Diplomado en Gestión y Planificación Cultural organizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y apoyado académicamente por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Para mí es un honor estar en esta charla inaugural en la cual pretendo dar los primeros conceptos que nos acercan hacia la definición de cultura, hacia la definición de patrimonio y hacia la gestión cultural. Mi nombre es Luis Guillermo López Bonilla, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia, gestor cultural por más de 20 años, con una amplia trayectoria en temas de patrimonio cultural. Y hoy, antes de empezar, quiero dar un agradecimiento a Marcela Trujillo, la directora del Instituto de Cultura y Patrimonio, a todo su equipo de trabajo y al equipo de trabajo de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, que me ha invitado a dar esta y otras charlas en el contexto del diplomado. Es un reto grande porque la virtualidad significa tratar de que nos conectemos todos y de que lleguemos al conocimiento con estas nuevas herramientas. Pues bienvenidos. Para arrancar con todo el tema de la gestión cultural, pues primero vamos a explorar el concepto central, y ese concepto central es la cultura. Todos hemos escuchado hablar en algún momento del concepto cultura, pero hoy vamos a explorar las dos vertientes principales que tiene este concepto cultura. Y para esto vamos a arrancar desde la vertiente antropológica. Vamos a ver cómo la disciplina de la antropología a lo largo de su desarrollo ha explorado el concepto de cultura y sobre todo que este concepto de cultura está ubicado contextualmente en el planeta Tierra y ha sido creado por los humanos. Vamos a ver en este video un poco de la escala. Vamos a pensar y vamos a ver cómo estamos ubicados cada uno de nosotros dentro del universo, cuál es ese espacio que estamos ocupando y qué tan grande es el universo en relación con nuestra individualidad. Este video nos va a permitir ver cómo estamos ubicados y cuál sería el tamaño que tenemos en relación con toda la creación que hay a nuestro alrededor, con relación a nuestro planeta, con relación a nuestra galaxia, con relación al universo. Entonces, vamos con este video. Lo que pretendemos con él es que podamos contextualizarnos. Tal vez sea de centrar esa mirada que tenemos antropocéntrica, donde creemos que somos el centro y que todo gira alrededor nuestro, pero en realidad somos una pequeña partícula. A una distancia de 100 millones de años luz, ni siquiera estaríamos viendo nuestra galaxia. Pero a la vez que tenemos una escala tan grande, hay una subescala dentro de nosotros, dentro de las partículas que conforman nuestro cuerpo, dentro de las partículas que conforman la biología, dentro de las partículas y de los átomos en las que nos componemos como unos organismos que se originaron en este planeta. Creo que ahí podemos, creo que ahí podemos parar el video. Estábamos viendo que nosotros simplemente somos uno de los organismos que habita sobre este planeta Tierra, y como uno de esos organismos pues hemos ido evolucionando dentro de los ecosistemas terrestres, y la cultura precisamente es aquella característica de los seres humanos que nos ha permitido
lograr dominar todos los ecosistemas, lograr dominar todos los climas, lograr dominar todos los sitios que hay sobre la Tierra. Y para ubicarnos en el tiempo, pues vamos a ir, y esto parecerá un poco extraño, pero vamos a empezar por acá, por entender las escalas del tiempo. Estábamos viendo un poco de las escalas del espacio, cómo el planeta Tierra está ubicado dentro de un sistema solar que está orbitando alrededor del Sol y cómo ese sistema solar está organizado dentro del universo. Ahora, ¿cuándo surgimos como especie y cuándo aparecemos los humanos en la historia del universo? Y para eso vamos a entender el tiempo geológico. Hace aproximadamente 13 millones y medio de años se dio la gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang, que todavía no está completamente explicado por los científicos y digamos que para muchos este es el inicio de la creación. Si nosotros hiciéramos una comparación de este tiempo geológico con la creación que nos describe el texto bíblico, tendríamos que entender que, por ejemplo, el texto bíblico no se refiere concretamente a días solares, sino que un día solar, un día del texto bíblico podría corresponder a millones de años. Si decimos, como se ha planteado desde un cierto consenso científico, que el Big Bang, el origen del universo, fue hace 13.500 millones de años, corrieron muchos millones de años para que se diera origen de la Tierra. Y ese origen de la Tierra fue hace 4.600 millones de años. Cuando veamos dentro de la presentación MA, nos estamos refiriendo a millones de años y esos 4.600 millones de años pues representan una brecha de tiempo muy larga si tenemos en cuenta que la esperanza de vida de una persona en este momento está alrededor de los 80 años. Pero después de esos 4.600 millones de años, tuvieron que transcurrir muchos millones de años para que se diera el origen de la vida. El origen de la vida se da hace aproximadamente 3.800 millones de años. Y para entender todo el tiempo geológico que ha transcurrido desde hace 4.600 millones de años hacia acá, es decir, desde el origen de la Tierra hasta nuestros días, los geólogos han hecho la organización del tiempo geológico dividiéndolo en distintos periodos de tiempo. El periodo de tiempo más grande es conocido como el eón y esos eones están divididos en eras, en periodos y épocas. Los eones son esos periodos más grandes en los que se divide la historia de la Tierra. La era son las subdivisiones de los eones y cada una de las eras se caracteriza porque tiene una forma de vida predominante. Las eras, a su vez, están divididas en periodos y cada uno de esos periodos presenta unas características geológicas, climáticas y biológicas concretas que son las que permiten hacer esas divisiones que, a pesar de que son producto del pensamiento humano y tienen esa subjetividad, pues de todas maneras esas características permiten que las eras sean coherentes dentro de sí y que cada una de las eras se pueda hacer una lectura. ¿Cómo se organizaron todas estas eras geológicas? Fue a través de los descubrimientos científicos que hacían los geólogos y los científicos de la Tierra al encontrar los fósiles y al encontrar las distintas formas y las distintas rocas sobre las cuales caminamos hoy en día. Y esto se organizó en una tabla cronoestratigráfica internacional que se va actualizando cada 4 o 5 años cuando hay una reunión de la Comisión Internacional de Estratigrafía y esta estratigrafía geológica nos está organizando por colores todos los periodos en los cuales se ha dividido esa historia de 4.600 millones de años desde que se formó la Tierra hasta nuestros días. Les había dicho que los eones son la subdivisión principal, pero dentro de esa subdivisión principal tenemos un supereón, el más grande, que es el que está
eh, el que ha el que contiene la mayor cantidad de tiempo de vida de nuestro planeta y es conocido como el Fanerozoico. Y este supereón es el que, bueno, es el que representa la mayoría de edad sobre la Tierra. Esas divisiones las vamos a ver en detalle. Continuemos con la presentación. El supereón precámbrico, les acabo de decir un error, el primer supereón es este precámbrico, que es desde que inicia la vida en la Tierra. Estamos hablando de una antigüedad de 4.600 millones de años. Y la gran parte de todo este gran periodo desde que se formó la Tierra duró 4.030 millones de años. Es decir, más del 88% del tiempo de vida de nuestro planeta correspondió a ese primer periodo donde no había vida. Y definitivamente la vida sobre la Tierra empieza en el Fanerozoico, cuando aparecen las primeras formas de vida y podemos ver acá en la diapositiva cómo cada una de las eras geológicas está caracterizada por tener una forma de vida específica, desde organismos unicelulares muy simples hasta organismos muy complejos que forman unas sociedades muy complejas como las que estamos viviendo en la actualidad. Ese precámbrico estaba dividido en en el, en la era ádica, en la arqueana, en la proterozoica y después el fanerozoico está dividido en la era primaria, en la mesozoica y en la cenozoica. Dentro de esta era cenozoica estamos ubicados en el periodo cuaternario y dentro de ese periodo cuaternario nosotros como seres humanos estamos ubicados en el Holoceno que arrancó hace unos 15.000 años y es el periodo que estamos viendo actualmente. Veamos en detalle estas subdivisiones del Fanerozoico dentro de las eras que corresponden para entender cómo aparece la vida, cómo aparecemos los humanos dentro de la historia de la Tierra. Sigamos con la próxima diapositiva. Cuando arranca la era paleozoica, hace 542 millones de años, se empiezan a dar unos movimientos muy fuertes dentro de la corteza de la Tierra. Las placas tectónicas empiezan a organizarse y se da el surgimiento continental. El levantamiento del continente sudamericano se da aproximadamente hace 350 millones de años y ya los mares calientes estaban llenos de organismos, estaban llenos de vida y habían muchas formas de vida que hoy pues tienen organismos similares, pero que en su gran mayoría desaparecieron. Hasta el día de hoy, en toda esta historia de la Tierra, han ocurrido al menos 5 extinciones masivas. Luego, estamos en la etapa mesozoica, en la anterior, Iván, nos pasamos un par de diapositivas. Esta etapa mesozoica permitió que ya se dieran unos organismos más complejos, no solamente pequeños organismos que vivían en el fondo del mar, sino que los organismos salieron del mar, empezaron a poblar los continentes y se empezaron a dar formas de vida muchísimo más complejas. Las primeras formas de vida que aparecen dentro del planeta eran unas formas de vida unicelulares muy simples que se fueron dividiendo y que se fueron reproduciendo y cada vez se fueron volviendo más complejas para poder obtener sus nutrientes, para poder crecer y esas necesidades de crecimiento y ese impulso vital que tiene todos los organismos sobre la vida, sobre la Tierra, hicieron que se dieran unos cambios en los organismos y que se fuera pasando de unos organismos mucho más sencillos a organismos mucho más complejos, entre ellos
pues todos los que conocemos o los que hemos visto en películas, en documentales, en libros, los dinosaurios, los ictosaurios, los animales voladores, etcétera. Y acá estamos ubicados en hace 350 millones de años. Todas las fechas que estamos diciendo son fechas contadas a partir de nuestro momento hacia atrás. Vamos a la otra diapositiva. La era cenozoica, o sea, la era de la nueva vida que empieza hace 66 millones de años. Vamos a la diapositiva porque en ese montón de números me pierdo. Ahí está muy bien la presentación, la podemos dejar así. Esa etapa cenozoica que empieza hace 66 millones de años, pues también está dividida en diferentes periodos y cada uno de los periodos está dividido en épocas. Vamos a ponerle mucho cuidado a esta etapa cenozoica porque ya en esta etapa cenozoica, la nueva vida, es cuando aparecen los mamíferos. Y los mamíferos son el tipo de organismos al que pertenecemos como seres humanos. En la etapa cenozoica tenemos el paleogeno, el neogeno y el cuaternario. En el cuaternario, que está dividido en dos partes, está el pleistoceno y el holoceno. Pero vamos a tener mucha atención desde el Plioceno, cuando se formó el Istmo de Panamá, cuando los mantos de hierro y de hielo de Groenlandia y del Ártico tenían un clima muy similar al actual, cuando el clima en la Tierra se estabiliza y empiezan a aparecer otro tipo de organismos muy interesantes sobre los cuales tenemos unos ancestros y unos antepasados en común. Vamos a la siguiente diapositiva. El periodo cuaternario, miren que acá dentro del Cenozoico estamos haciendo un zoom en el cuaternario. El cuaternario está dividido en dos épocas o series, el Pleistoceno y el Holoceno. En estas series o épocas que arrancan hace unos 2 millones de años, empiezan a darse unas apariciones de unos, digamos, de unas especies muy interesantes. Se da la extinción de muchos animales de los que había, pero empiezan a aparecer nuevas especies, entre ellas las especies antecesoras del género Homo al que nosotros como humanos pertenecemos. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que acá estamos haciendo ya un zoom más detallado sobre el Pleistoceno, que está ubicado en el Cenozoico y es lo que llamamos la época del hielo, desde hace 2,5 millones de años atrás hasta hace 10.000 años. Hace 2,5 millones de años ocurre en África un hecho muy significativo y es la aparición de los primeros homínidos, y estos homínidos tuvieron una evolución muy interesante. Y recuerden, y no nos perdamos en el hilo de toda esta conversación, que estamos buscando el origen de la cultura y es lo que nos interesa conocer. Desde hace 7 millones de años empiezan a aparecer en Sudáfrica unas especies que son conocidos como los australopeitecinos, que son, digamos, simios superiores que ya empiezan a desarrollar una evolución que hace que en su trasegar por las sabanas africanas sean unos animales que empiezan a liberar sus manos de la necesidad de movilizarse y de desplazarse y empiezan a caminar de forma erguida. Y esos australopitecinos son los antecesores inmediatos del género Homo. Y el género Homo es al que nosotros pertenecemos, pero dentro del género Homo hubo muchas, muchas especies, de las cuales tan solo subsiste la especie Homo sapiens. Entonces nos vamos a empezar a dedicar, vamos a empezar a mirar el Homo sapiens. Vamos atrás todavía. ¿Qué pasa con el Homo sapiens? ¿Y por qué se le dice
a este género el género Homo. Como les había anunciado hace un momento, el género Homo aparece hace 2,5 millones de años en África, en lo que hoy es Etiopía, y eran especies que tenían una característica muy especial y era que usaban herramientas de piedra de una forma compleja, no como la usan los cuervos ni como las usan los chimpancés, que aunque hay muchas especies que utilizan útiles, que utilizan una piedra para romper una semilla y obtener lo que tienen adentro, estos individuos del género Homo empiezan a transformar la piedra para que esa piedra tenga unas funcionalidades específicas y eso hace que el desarrollo del cerebro sea a otro nivel, que los desarrollos cerebrales que tienen estas especies sean muy distintas a los desarrollos cerebrales que cualquier otra especie haya presentado sobre el planeta Tierra. Y el Homo erectus es uno, una de las especies que da un paso adelante en el desarrollo de su cerebro y en la diversificación de las especies y sobre todo en la salida del género Homo originario de África para Eurasia y para su distribución por todo el planeta Tierra. Entre estos empieza a salir el Homo neanderthalensis, o lo que se conoce como el hombre de Neandertal, que sale de África aproximadamente hace 660.000 años. Y hay una gran diversificación de especies dentro del género Homo y ya estamos hablando del Homo erectus, del Homo neanderthalensis y posteriormente aparece el Homo sapiens, el el humano actual y vamos a ver este Homo sapiens cómo aparece. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Los sapiens modernos, Homo sapiens, hace su aparición hace 200.000 años en Etiopía. Empiezan a viajar, son una especie relativamente exitosa, no tenía algo en particular que lo diferenciara de los otros animales, eran, digamos que primates superiores que todavía no habían constituido la complejidad que tenemos como sociedades y que tenemos como organismos. Pero hace 70.000 años, cuando el Homo sapiens sale de Etiopía, llega hacia el Mediterráneo, hace 50.000 años llega a Australia, logra poblar Europa Central hace unos 40.000 años. En ese trasegar ocurrieron cosas muy interesantes. Si bien genéticamente compartimos todo el mismo material genético que tenían los Homo sapiens originales de hace 200.000 años, el Homo sapiens a partir de 70.000 años hacia acá empieza a cambiar drásticamente y se da lo que se conoce como la revolución cognitiva. El tamaño del cerebro, el aspecto físico, la fisiología y la fisionomía de los Homo sapiens era la misma, pero empiezan a ocurrir cambios a nivel interno, cambios específicamente dentro del cerebro de estas personas. Ese Homo sapiens, que ya tiene un gran cerebro, ha sacrificado cosas dentro de su evolución. ¿Y qué es lo que sacrifica? Sacrifica su robustez, sacrifica su fuerza, sacrifica su pelaje, sacrifica sus grandes colmillos y tiene una herramienta distinta a la que tienen las demás especies sobre el planeta. Y esa herramienta es un gran cerebro que más o menos se estabiliza en los 1.000 y pico de centímetros cúbicos, una cabeza muy pesada, unos partos muy difíciles, unos bebés recién nacidos muy incapaces, más que los de cualquier otra especie, y unas necesidades de vivir en manada, de vivir en grupo muy especiales que se dan por el desarrollo de este gran cerebro.
Pero dentro de ese gran cerebro, hace 70.000 años, empieza lo que conocemos hoy como una revolución cognitiva. Casi siempre los cambios genéticos dentro de las especies ocurren por accidentes, accidentes que cuando son afortunados empiezan a ser persistentes dentro de la herencia que está pasando de una generación a otra y no hay una explicación científica clara de por qué, aunque ya teníamos este cuerpo y este cerebro, el cerebro del Homo sapiens empieza a comportarse de otra forma. Y la forma en la que están conectadas las redes neuronales de estos grandes cerebros que tenemos permite crear algo muy importante y algo que ninguna otra especie había tenido, ni dentro del género Homo, ni dentro de otros géneros, familias o especies, y es la capacidad de desarrollar un lenguaje que da pie al surgimiento de unas relaciones sociales de otra forma, de unas relaciones sociales sin precedentes en todas las especies que hay sobre el planeta Tierra. Y eso se da a partir de un lenguaje articulado. Y un lenguaje articulado, acá es donde tenemos que poner mucha atención porque esto es fundamental dentro de la teoría antropológica. ¿Qué es un lenguaje articulado? Es un lenguaje que permite, a partir de un número muy concreto de sonidos, crear unas conexiones que nos permiten expresar conceptos e ideas muy complejas e infinitas. Nosotros en nuestro castellano tenemos un muy limitado número de sonidos que utilizamos, tal vez alrededor de 20 sonidos, pero con esos 20 sonidos que tenemos en el castellano, los podemos articular, podemos empezar a juntar un sonido con otro para crear palabras y podemos empezar a combinar unas palabras con otras para crear ideas y para decir ideas muy complejas y sobre todo algo que ninguna otra especie lo había hecho antes, a crear ideas abstractas y a comunicar ideas abstractas. Es decir, empieza a nacer el símbolo, se pasa de la onomatopeya, es decir, de aquellas palabras y de aquellas formas de comunicarnos imitando los sonidos naturales de las aves, de los animales, del agua, a expresarnos de otra forma, a expresarnos de una forma simbólica, a expresarnos de una forma metafórica, a construir sueños, a expresar sentimientos y toda esta posibilidad que desarrolló Homo sapiens para comunicarse con su comunidad fue la que empezó a generar unas sociedades cada vez más complejas y fue la que permitió transmitir conocimientos asociados con el medio ambiente y asociados con la tecnología. El lenguaje fue el que nos permitió como seres humanos desarrollar unas tecnologías que nos han traído a unos niveles sorprendentes, que hoy permiten que yo les esté hablando a través de la pantalla. Todo eso se debe a que el cerebro fue el privilegio que desarrolló el Homo sapiens por encima de cualquier otra facultad. Nosotros como especie somos sumamente frágiles desde lo físico, desde lo material, desde nuestra carne, desde nuestros huesos. La mayoría de especies pueden vivir por sí solas en la intemperie, haciéndose una madriguera muy sencilla, pero nosotros para vivir necesitamos construir una cantidad de artilugios culturales, la ropa que nos protegen, los lentes que nos ayudan a ver mejor, los elementos para transportarnos. Aquí es donde se sientan las bases de la cultura. La cultura sienta su base en la posibilidad que tenemos de expresarnos, de coger ese número limitado de sonidos y convertirlo en estas ideas tan complejas, de poder dar un diplomado virtual. La cultura se basa en este asunto. Vamos a la siguiente diapositiva. Sigamos hablando de la cultura.
¿Cómo es que funciona eso del lenguaje articulado? Para entender un poco la cultura desde la antropología. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, nos dice que esa articulación tiene un primer asiento en lo que se llama el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Es una representación de la realidad sustituida por una articulación de sonidos. Entonces, cuando vemos un árbol, un objeto de la realidad, pues el árbol está allí, pero cuando decimos árbol, los sonidos con los que estamos refiriéndonos al árbol, a esa idea de árbol, no tienen nada que ver con el árbol, absolutamente nada. Y árbol se dice en todos los idiomas. En embera, bacurú. En castellano, árbol. Y las dos formas, de acuerdo a cada cultura específica, son las que nos permiten entender una idea. Cuando yo digo árbol, cuando junto esos fonemas, cuando yo junto esos sonidos y hablo con alguien que comparte mi lenguaje, que comparte mi lengua, esa persona me entiende a qué me estoy refiriendo. Y hay gran variedad de árboles y yo podría decir árbol guayacán, que es ese árbol de flores amarillas que los colombianos reconocemos muy fácilmente. Entonces el signo lingüístico es una realidad que tiene dos caras. En una cara está el significante y en otra cara está el significado. En una cara está la imagen acústica, árbol, lo que yo pronuncio, el sonido que sale de mi boca, el sonido que es producido por mi lengua, mis cuerdas vocales, mi caja acústica, es el significante, pero el significado es el concepto, es la idea cerebral que yo me he hecho de un árbol y cuando yo escucho ese significante, esa palabra, esa imagen acústica, se activa de inmediato un recuerdo en el cerebro que me lleva dentro de esa gran base de datos cerebral que cada uno de nosotros tiene al árbol. Y muy probablemente para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí conectados, cuando escuchamos árbol, pues nuestro cerebro entiende un concepto, entiende una idea, pero tal vez todos nos imaginemos cosas distintas. Unos se imaginan un árbol de tierra caliente, otros nos imaginamos un árbol de tierra fría, unos se imaginarán un árbol de Navidad, etcétera, pero hay un consenso fundamental en nuestro idioma de que un árbol es un organismo vegetal del cual salen ramas, que está cubierto de hojas, que en muchos casos florece, etcétera, etcétera. Entonces, hay una, digamos que el signo lingüístico tiene estas dos caras y que para crear esos significantes hay una articulación de sonidos que se llaman fonemas y esos fonemas o esos sonidos a, i, o, u, g, etcétera, los unimos, creamos las palabras y todas esas palabras las podemos encadenar en un segundo nivel de articulación para formar ideas. Y luego podemos articular esas ideas para formar ideas mucho más complejas, para contar historias, para contar chismes, para escribir novelas. Cien años de soledad parte de unos cuantos sonidos y se convierte en la novela tal vez más maravillosa que se haya dado en la literatura latinoamericana. Adelante. Después de que los seres humanos u Homo sapiens obtenemos esa capacidad del lenguaje articulado, empiezan a ocurrir cambios sin precedentes. Empiezan a ocurrir cosas muy, muy veloces. Esto empieza a andar a una velocidad que nunca habíamos visto. ¿Y por qué hablo tanto de esa velocidad, de esa aceleración del ritmo histórico referente a los seres humanos? Porque vimos que
Imagínense pues esta diferencia. Imagínense 4.600 millones de años para que llegara una especie sobre la Tierra a tener ese lenguaje articulado. Y luego, en tan solo 50.000 años, han ocurrido unos cambios formidables. Hasta hace 50.000 años, todos los seres humanos todavía ah, vivían, por ejemplo, Homo neandertales, Homo y los Homo sapiens coexistían con esos neandertales y con otras especies, pero solo la especie sapiens fue la que creó ese lenguaje articulado y las demás desaparecieron. Y hoy Homo sapiens está hasta en el último rincón de la Tierra. Esa nueva capacidad de transmitir información acerca del mundo que rodea estos primeros humanos permite planificar y ejecutar acciones muy complejas, permite hacer planes, permite soñar, permite transmitir información y eso hace que las comunidades humanas puedan crecer, que empiezan a surgir liderazgos y que empiece a surgir lo que conocemos como la cultura. Volvamos a la diapositiva. Desde hace 50.000 años se empiezan a dar grupos de humanos de hasta 150 individuos y empieza la cooperación entre extraños y la gran innovación en el comportamiento social. Lo que eran pequeñas bandas de cazadores recolectores, ahora tenían las manos libres y tenían una cantidad de conexiones con nuestros pequeños cuerpos, la densidad de las conexiones neuronales en nuestras manos, en todo nuestro cuerpo, nos permitía hacer trabajos muy finos, nos permitía coser con agujas, nos permitía hacer trajes para enfrentar los climas más fríos del planeta, nos permitía ingeniarnos la forma de ocupar todos los ecosistemas sobre el planeta. Y de 50.000 años para acá se empiezan a dar grandes revoluciones. Una de estas revoluciones es esta revolución cognitiva mediante la cual el lenguaje doblemente articulado, la conversación y el desarrollo de lazos sociales hace que las sociedades crezcan y de que haya una mayor complejidad social. Y luego que se desarrollen elementos tan importantes para el cambio social como la agricultura, la alfarería, el manejo de los metales, hasta lo que hemos visto hoy, la revolución industrial, la revolución eh, electrónica, la revolución en las telecomunicaciones y la globalización. Todo lo que ha ocurrido en los últimos 50.000 años rebasa de lejos en avances tecnológicos a lo que ocurrió de 2,5 millones de años hacia acá cuando aparecen las primeras especies de homos. Entonces, la gran consecuencia de la evolución humana es la cultura. Y bueno, para acá veníamos. ¿Qué es la cultura? ¿A qué nos referimos con cultura desde la perspectiva antropológica? Recuerden que les dije al principio, vamos a ver acá dos vertientes de la definición de cultura, pero es muy importante como precedente para este diplomado que entendamos cultura desde la perspectiva antropológica como la disciplina que estudia precisamente la cultura para que diferenciemos esta noción antropológica de la noción de cultura en el ámbito de la gestión cultural. Entonces, vamos a ver este tema de la cultura desde la antropología. ¿Qué tiene en común la gente que vive en nuestros municipios de Antioquia, en la ciudad de Medellín, con las tribus africanas, con las tribus esquimales, con los europeos, con los argentinos, con la gente de Australia
¿Qué tiene en común la humanidad? Pues que somos la misma especie, que somos Homo sapiens. Nosotros, ¿cómo sabemos que es una especie y cuando hay una especie distinta? Hemos visto y todos conocemos eso muy bien en Antioquia, que es una mula. Pues una mula es un cruce entre dos especies distintas, entre los asnos y los caballos, o los asnos y las yeguas. Entonces, cuando una yegua queda preñada por el servicio, como dicen los que saben de caballos, de un asno, pues nace una mula, pero la descendencia de dos, de un cruce entre dos especies no es fértil. La característica especial y específica de el cruce entre una yegua y un burro es que su descendencia no es fértil. Entre un tigre y una leona es que su descendencia no es fértil. Pero si nosotros cruzamos humanos de cualquier parte del mundo, su descendencia será fértil. Habrá un mestizaje, habrá un intercambio muy interesante de material genético, pero la descendencia es fértil. Y entonces, en principio, todos los humanos somos de la misma especie, pero a la vez compartimos unas características que nos diferencian de las demás y tenemos una característica especial, única de la especie humana, y esa característica tan especial es que poseemos la cultura y que esa cultura está determinada por la capacidad que fuimos desarrollando de tener un lenguaje doblemente articulado. Entonces, lo que nos hace humanos es la capacidad de simbolizar y entender significados e ideas complejas, de tener un lenguaje doblemente articulado a partir de pares de oposición. Entonces ya vemos que esto del lenguaje articulado tiene que ver con que hay unos pares de oposición entre los fonemas. Los fonemas son esos sonidos con los que formamos las palabras. Entonces, la A es la A porque no es la U. Y porque cuando yo le cambio un fonema a una palabra, la convierte en otra palabra. No es lo mismo peso que beso, a pesar de que la P y la B son dos sonidos tan parecidos. Cuando yo le cambio la P por la B, los significados son muy distintos. Es muy distinto decirle a otra persona, dame un peso, a dame un beso. Vamos a tener dos reacciones completamente distintos. Entonces ahí hay un primer par de oposición, la oposición entre la P y la B, la oposición entre dos sonidos, y luego de articular esos sonidos en conceptos, el cerebro sigue organizando todo su mundo exterior a partir de pares de oposición. Noche, día, crudo, cocido, bueno, malo, frío, caliente, y así estos pares de oposición entre las ideas van generando esa doble articulación del lenguaje que siempre se da a partir de pares de oposición y que también es el principio básico con el cual vamos a entender el concepto de patrimonio cultural. Y la cultura, digamos que en términos generales, es la respuesta adaptativa de los seres humanos para poder sobrevivir y para podernos reproducir en el medio natural. La cultura es la capacidad de simbolización a partir del lenguaje articulado y digamos que la definición clásica de cultura, que proviene por allá del siglo XIX de un evolucionista llamado Taylor en 1871, dice que la cultura, en su sentido etnográfico, es decir, en lo observado en campo, es todo ese complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro que es miembro de una sociedad. La cultura no es de una persona, la cultura es de un grupo, la cultura es una adaptación que tenemos para vivir como grupo. Los humanos somos seres por naturaleza gregarios,
que necesitamos estar en sociedad para podernos reproducir y para poder sobrevivir. Si nosotros no estamos en sociedad, no vamos a tener éxito como especie. Volvamos a la presentación. Y en un concepto de cultura más moderno, por Levi Strauss, que es el antropólogo fundador del estructuralismo, que bebió para su teoría estructural de la lingüística de Ferdinand de Saussure. Entonces Levi Strauss es de los que nos pone sobre la mesa este asunto de la cultura y este asunto de explicar el comportamiento de las sociedades humanas desde la cultura a través de esa teoría lingüística de los pares de oposición. Y para Levi-Strauss, la cultura es un elemento mediador, aunque transformador, entre la naturaleza y algo más: la sociedad, la historia, la existencia social, la organización social y la división. Hay un par de oposición, digamos, fundamental para entender el concepto de cultura desde la obra de Levi-Strauss, y es que hay una oposición entre la naturaleza y la cultura, entre eso que está allí afuera y sobre lo cual necesito intervenir para vivir como humano, y lo que yo tengo dentro, y es toda esa carga que voy adquiriendo y que he adquirido desde bebé a través de mi familia. Cualquier ser humano adquiere la cultura a través de lo que aprende en su familia, a través de lo que aprende en la sociedad, porque la cultura es ese código que te permite ser normal y que te permite vivir dentro de tu sociedad específica. Yo puedo ser un paisa, puedo nacer en Sonsón, puedo nacer en Abriaquí, pero si desde bebé, si desde mis primeros días me ponen en otra sociedad completamente distinta, me ponen en una tribu africana, pues me voy a criar como africano, voy a aprender a cazar gacelas, voy a llevar todas las costumbres de un pueblo de cualquier lugar del mundo. Si yo, aunque sea colombiano, soy criado por una familia norteamericana, si soy criado en Nueva York, pues voy a adquirir esa cultura, voy a adquirir esas costumbres, voy a adquirir esos códigos, y acá es donde viene otra definición que es sumamente importante. Estamos hablando de la cultura con C mayúscula, de la gran cultura, como esa característica común de todos los humanos sobre el planeta. Y son esas capacidades de las que hemos hablado, que se centra concretamente en la capacidad de tener ese lenguaje doblemente articulado para vivir en sociedad. Pero cuando nos estamos refiriendo a las costumbres propias de cada pueblo, ya estamos hablando de las culturas o de la cultura con C minúscula, que son las expresiones específicas de cada pueblo, que son sus sistemas de creencias, de valores, sus formas de familia, sus formas de relacionarse, sus saberes acerca del medio ambiente. Entonces, este concepto de las culturas emerge especialmente en el ámbito del reconocimiento, digamos, de los derechos humanos y de la multiculturalidad que hay sobre la Tierra. Y esto ha sido el foco de interés de los etnólogos, etnógrafos y antropólogos desde el siglo XIX hacia acá: estudiar y entender las distintas culturas. Y es un asunto contextual, y es un asunto que hay que entender en cada contexto específico, porque sin duda nosotros podríamos decir que hay una cultura que es la cultura colombiana. Aquí después de esto viene otro video muy interesante que vamos a ver, porque todo lo que estoy diciendo, pues tenemos que dejar claro que obedece a un esquema de pensamiento, y que es el esquema de pensamiento y es la cultura que hemos heredado de Occidente, que hemos heredado de la forma de pensar y de construir el conocimiento en Occidente, y ahora vamos a ponerle contexto a eso. Pero lo que sí nos queda claro es que retomamos que podemos tener una cultura común, que es la cultura colombiana,
y todos nos identificamos como colombianos a pesar de ser de distintas regiones, pero cuando estamos hablando, pausan el video, cuando estamos hablando de las distintas regiones del país, pues también decimos que hay una cultura llanera, una cultura costeña, una cultura andina, etcétera. Y si vamos a ver un contexto mucho más chiqui, entonces estamos hablando de que hay culturas específicas en cada uno de los municipios que están representadas por sus objetos, por su música, por sus formas de relacionarse, por sus celebraciones, por su comida, por sus costumbres. Ahora pensemos y veamos un poco de dónde viene esta forma de armar el discurso al cual pertenecen las ciencias sociales y desde dónde salió todo esto. Entonces vamos con este corto video. La época medieval estuvo bien culera, al menos en Europa. Todo el mundo olía mal, la gente se moría de gripa y tu lugar en la sociedad estaba fijo para siempre. Si nacías como un peón y tenías una idea revolucionaria, mala suerte, porque te ibas a quedar como un peón toda la vida. Le llamaban la farsa cósmica. Shakespeare escribió que el mundo es un escenario y todos nosotros actores, porque así se vivía. Si nacías para cuidar puercos, por ejemplo, solo podías interpretar bien tu papel, cuidar bien esos puercos y esperar el dulce alivio de la muerte para irte al cielo. La gente de la época creyó que así funcionaba el mundo y nada cambiaría, hasta que todo cambió. Primero la peste negra mató a la mitad de la población de Europa. De la noche a la mañana la mano de obra se hizo mucho más valiosa, y con los bolsillos llenos de oro los peones europeos comenzaron a preguntarse qué clase de dios permitiría algo como esto. Por esas fechas los turcos vieron Constantinopla y dijeron «Matanga». Todos los sabios y eruditos que habitaban la última ciudad de los romanos huyeron a Italia, con todo y sus antiquísimas bibliotecas. Ahí descubrieron que el café estaba tomando el lugar de la cerveza en la vida de los europeos, que hasta entonces bebían más cerveza que agua. Poco a poco las calles se vaciaron de borrachos y se llenaron de pensadores en busca de un baño. Todo esto ocasionó que muchos europeos abandonaran el pensamiento medieval y descubrieran las ideas que le dieron forma al primer renacimiento. Primero perdimos nuestro lugar en el universo. La Tierra ya no era el centro de una cúpula de cristal en la que flotaban los astros. Descubrimos que es un cuerpo diminuto que gira alrededor del Sol a través de la vastedad del universo. También perdimos nuestro lugar en la sociedad. Los nobles más tontos y los plebeyos más listos aprendieron que cada quien decide la vida que quiere vivir. Algún curioso llevó la idea más lejos y decidió que solo los animales siguen las leyes naturales. El hombre, a través de la razón y la técnica, el ojo y la mano, puede transformarse a sí mismo y al mundo a su alrededor. El alma pasó de ser sustancia a ser sujeto. Antes se la veía como una señal de radio que andaba por el universo hasta que un cuerpo humano la sintonizaba. Ahora creemos que es más como una canción que suena en un iPod, y si el reproductor es destruido, esa canción específica deja de sonar. La magia se transformó en ciencia. Siglos de observaciones empíricas y deducciones sobre las ánimas y las sensaciones que movían al mundo se hicieron pasar por el método científico, y al final nos quedamos solo con aquello que pudiera ser descrito a través de las matemáticas o replicado en experimentos. Los ideales del Renacimiento eran simples: progreso, emancipación humana, libertad, dominio de la naturaleza y racionalidad. Hoy parecen evidentes, pero en aquel entonces fueron tan revolucionarios que transformaron a la humanidad de esto a esto en tiempo récord. Y sí, parece un proceso larguísimo, de siglos, pero mira los miles de años que la humanidad pasó en su estado más primitivo. Y mira los millones de años que pasamos en la Tierra sin hacer nada más que cazar animales y caminar por ahí. Después de milenios de estancamiento, desarrollamos nuevos lenguajes para hablar con la realidad y nuevos aparatos para observarla. Los descubrimientos de una generación se transformaban en los inventos de la siguiente, y para cuando el siglo XIX estaba acabando, teníamos el transporte más rápido que la humanidad hubiera visto, la producción más eficiente de la historia y comunicación casi instantánea a través del planeta. El futuro se veía brillante y Julio Verne describía las maravillas tecnológicas del mañana. ¿Qué sociedad perfecta iba a surgir de toda esta abundancia y sabiduría? ¿Con qué milagros nos recibiría el siglo XX? Pues en 1914 comenzó la guerra más terrible que hubiera visto la humanidad. Toda la ciencia y la ingeniería de Europa se ocuparon en destruir a las civilizaciones que le dieron forma. Y en 1918, cuando la paz fue firmada, 37 millones de personas habían muerto. Pero está bien, terminó la guerra y este nuevo experimento llamado capitalismo fracasó de forma catastrófica. No sería la última.
Los problemas económicos provocaron problemas sociales y por si a alguien aún le quedaba un poquito de esperanza en el futuro, en 1939 vino otra guerra mundial. El brillante progreso de la historia murió entre Auschwitz y el Gulag. Pero vinieron las revoluciones socialistas, que supuestamente liberarían a todos los trabajadores del mundo de las injusticias del capital. Iban a construir una sociedad justa y moderna para todos y al final solo se convirtieron en estados totalitarios y represores. Y lo peor, le dieron un arma muy poderosa a los alienados y defensores del status quo. Oigan, chavos, ¿no creen que el capitalismo... miren todos, es un trotskista, eres comunista, ¿verdad? ¿Quieres que los parásitos vivan de mi dinero o quieres que todos seamos igual de pobres? No dije nada. Y mira qué curioso, defensa al capitalismo desde tu computadora fabricada con capitalismo. Godínez, los reportes que te pedí. Sí, jefe, ahorita se los paso. Pinche siglo XX. Ya viéndolo bien, sí estuvo bien irracional. Bueno, nos dio el internet, pero... no, olvídenlo. No valió la pena, creo. Las maravillas tecnológicas de Julio Verne desaparecieron, la ciencia ficción se volvió pesimista, la amenaza de la aniquilación nuclear nos hizo abandonar la esperanza en el progreso, y los ideales renacentistas de la verdad y la belleza fueron abandonados por lo único que quedaba, el individuo y el capital. Hoy nos toca lidiar con las consecuencias de este pinche siglo ojete. Porque mira, el progreso de la ciencia descubrió este material mágico que puede transformarse en lo que sea y es barato, y ahora tenemos una isla de plástico del tamaño de Texas en medio del Océano Pacífico. Pero mira, inventamos un nuevo combustible que hizo todos los procesos más eficientes y provoca gases invernadero que calientan la atmósfera, derriten los polos, alteran el clima del mundo entero y en 20 años ya no va a existir Acapulco. Pero mira, los modelos económicos dieron paso a una era dorada del comercio y mira, le dieron tu trabajo a un niño taiwanés. Con razón el dueño de mi compañía es uno de los 8 individuos que poseen tanta riqueza como el 50% de la población más pobre del mundo. Disculpen la palabrota, pero la modernidad es una munga. Así es, ya lo dije, una munga. Los ideales de la modernidad se nos voltearon. Porque mira, comenzamos con los seres vivos. Para el pensamiento moderno este ya no es un árbol, con valor en sí mismo. Ahora es materia prima, recursos que podemos utilizar para nuestros fines, madera para nuestros importantes proyectos, o papel para imprimir nuestra gloriosa cultura. Si le va bien podemos usarlo como decoración en un parque, pero la vida del árbol nunca es el fin en sí mismo. El fin último de la modernidad es la función que puede cumplir para el ser humano. Míralo nomás. ¡Qué hermoso! ¿Sí o no se lo merece mi changuito? Hasta ahí todo bien, más o menos. Pero luego vimos para otro lado, para nosotros mismos. A través del individualismo añejado por 4 siglos y 2 guerras mundiales, vimos otros seres humanos como materia prima, sin valor en sí mismos, carne de cañón, fuerza laboral, capital político. Carajo, en cada oficina del mundo hay un departamento de recursos humanos y a nadie le parece denigrante. Nunca el ser humano valió tan poco y el individuo tanto. Pero aún con todas sus libertades, el individuo se quedó solo frente a la masa humana, frente a la indiferencia del sistema abstracto que lo controla todo y para el cual solo es un puntito estadístico sin rostro. Un voto más, una cifra en un censo, ceros y unos en la base de datos de Facebook. Se entera de todo sin poder hacer nada. Opina de todas las decisiones públicas pero no participa en ninguna. Cada vez tiene menos control de los sistemas a su alrededor. Se limita a votar en unas elecciones en las que no confía y a jugar su papel como despreocupado consumidor. Sí, y no te olvides de sonreír. Acuérdate que solo tú eres responsable de tu felicidad en esta paradisíaca meritocracia. ¿Y no es este escenario muy parecido a la gran farsa cósmica con la que empezamos? Bueno, al menos ahora hay más vestuarios. Pinche modernidad. ¿Cómo podemos arreglarla? Podríamos revivir los valores del pasado, volver a la tradición, a las creencias religiosas, adherirnos a la herencia cultural contra las corrosiones de la razón, a las convenciones colectivas contra la actitud crítica. Bueno, eso ya se está intentando en algunos países y mira, uno aquí muy cerca. Y los resultados no son muy alentadores que digamos. En el tercer mundo la nostalgia detiene el cambio que tanto necesita, y en Estados Unidos promueve un regreso a la barbarie, a una nueva época de oscuridad y confusión. ¿Crees que el mundo está culero? Agárrate, porque siempre se puede poner peor. También tenemos el realismo escéptico. Podemos hacer como Fukuyama y decir que ya, se acabó la historia, todos vámonos a casa. Pensábamos que el arte, la historia y la ciencia tenían un propósito, pero todo esto eran solo metanarrativas. Historias que el ser humano se contaba sobre sí mismo para explicarse el mundo, pero que no tuvieron ninguna utilidad en el fin último de las cosas. El poder, la economía y la sociedad no requieren de justificación porque son lo que nos ha funcionado hasta ahora, y cualquier cambio sería un retroceso. Bueno, eso dice este señor. Y mira, entiendo a Fukuyama, pero no lo justifico.
Está muy fácil pararse desde la clase media de un país de primer mundo y decir, bueno ya, todos quietos, que nada cambie nunca. Pero muchos necesitamos que las cosas cambien. Necesitamos un nuevo horizonte, progreso, esperanza, carajo. ¿Qué más? Bueno, está el posmodernismo, que no propone nada, solo se queja y hace arte bien culero. Como tú. No, ¿qué más? ¿Qué ya? ¿Ya no hay más? ¿Cómo de que? Pero ¿y las...? Bueno, me avisan que nos quedamos sin ideas, pero dicen que en chino crisis significa lo mismo que oportunidad. Y yo no hablo chino, pero le tengo grandes noticias a mis cuates de provincia. Los países del tercer mundo estamos en una situación privilegiada, porque entramos a la modernidad hasta que empezó su crisis. Nos tocó ver su principio y su fin. Por eso no hay mejor lugar para las nuevas ideas. ¿O tú crees que el futuro va a salir de este cagadero? No, comencemos por evaluar los valores de la modernidad, para ver qué nos está funcionando, qué se queda y qué se va. A ver, ¿cuáles eran? Progreso, ese sí. La historia todavía me debe carros voladores y porno VR. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Next. Emancipación humana. Oye, sí, ¿te acuerdas? ¿Cuándo se nos olvidó esa? Hicimos una declaración de los derechos humanos, pero... Oh, ya vi dónde está el pedo. Entendimos estos como los derechos del individuo, y poco a poco este individuo se convirtió en un ente egoísta, ocupado solo por sus posesiones, su familia y temeroso de la sociedad. Y ya sé, Ayn Rand, me vas a decir que eso es lo que te hace libre, pero cálmate un chingo. Estás haciendo las cosas bien incómodas para todos. La sociedad ya no es un lugar de colaboración entre individuos, ahora es una arena de combate para los intereses privados. Entonces, emancipación humana, dijimos que es así, no del individuo, humana. Una sociedad libre compuesta por individuos libres y movida por la solidaridad. Se queda. Next. Libertad. Esta sí. Y mira, sirve que fortalecemos nuestro argumento por la solidaridad. Porque la libertad del individuo consiste en ser capaz de realizarse a sí mismo. Pero nadie puede realizarse a sí mismo en aislamiento, fuera de la sociedad. Ningún hombre es una isla, por lo que no puede existir libertad sin solidaridad. Esta se queda, y al que no esté de acuerdo daré mi vida por su derecho a decirlo. Next. Dominio de la naturaleza. No sé, esta tal vez no. ¿Qué tal si cambiamos dominio por colaboración? Hay que cuidar de la naturaleza para que ella cuide de nosotros. Si usamos sus propiedades para alimentarnos y combatir enfermedades, no creo que haya mucho pedo. Pero si deforestamos el Amazonas, los pulmones de nuestro planeta, solo para poder sembrar soya que alimentará cientos de miles de vacas que transformaremos en hamburguesas de $1 que nuestra obesa sociedad no necesita, nos habremos ganado lo peor que nos pase. A ver, entonces cambiamos dominio por colaboración y en esa le ponemos que sí. Next. Ya por último, racionalidad. Súper sí. Sin la razón no tenemos nada, no hay futuro ni esperanza. Pero deberíamos agregar también la espiritualidad, como contrapeso a la lógica pura. Y mira, ya sé, se escucha raro, no te estoy diciendo que creas en un dios o que te metas un incienso en el culo. Te pido que miremos juntos al cielo, a nuestro lugar en este espacio infinito lleno de milagros y misterios. Contemplemos la fragilidad de esta canica azul que nos contiene. Frente al vacío existencial, podemos recordar que somos los únicos guardianes del breve pero infinitamente precioso regalo de la vida. La vanguardia de la complejidad en un cosmos gobernado por la entropía, hijos de su pinche madre. Hechos de la misma sustancia eterna del universo que nos dio sentidos y razón para contemplarse a sí mismo a la verga. Ya lo dijo Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. Pero también Hitler y los popotes que tiras al mar, entonces ténganle respeto al cosmos, chingada madre. Mira, no me estoy quejando del Renacimiento. Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y, no sé, Splinter. Todos los artistas y pensadores de esa época eran muy sabios, pero no podían ver el futuro. Leonardo da Vinci dijo que el experimento es el traductor entre el hombre y la realidad. Ya experimentamos con sus ideas. Ya tuvimos algunos aciertos y muchos errores. Pero ¿a poco no estamos en una situación muy similar a la suya? Ya comenzamos por revisar los valores que nos atan a la época que nos dio forma. Ahora construyamos los que van a reemplazarla. Avancemos hacia un segundo renacimiento. El reto es dejar de correr a ciegas rumbo a la extinción. Construir una nueva sociedad global, unificada en la cima e infinitamente diversa en la base, donde cada individuo tenga derecho a su identidad personal, pero también a realizarse a través de la colectividad, donde cada sociedad y grupo puede integrarse al todo de la humanidad sin sacrificar sus diferencias. Hay que estar muy atentos. En las tendencias actuales están los signos que apuntan hacia una nueva manera de pensar. La nueva forma del mundo puede leerse entre líneas de la situación presente. Pero también hace falta un elemento fundamental: la imaginación. Imaginemos, porque nunca hubo mejor época para hacerlo. Porno VR.
después de ver este divertido video que nos ubica un poco en el contexto del pensamiento occidental, sigamos por favor, Iván, con la presentación y miremoslo a ver. El pensamiento occidental tiene unas raíces muy antiguas, pero vamos a ver específicamente cómo el Imperio Romano acogió las ideas judeocristianas en las cuales el hombre no se centra como lo que acabamos de ver. Tal vez yo traté de expresar que el hombre o que la especie humana, no solo el hombre, pues por supuesto los hombres, las mujeres, etcétera, digamos, la humanidad es tan solo una especie más sobre este planeta. La humanidad no es el centro de la vida. La humanidad es una especie muy exitosa que tiene una herramienta muy especial que es este lenguaje y este cerebro. Pero digamos que la idea judeocristiana sobre el mundo nos pone en el centro y nos pone como amos y señores. Eh, el Génesis precisamente nos muestra cómo ese pensamiento judeocristiano que pone al hombre en el centro del mundo, pues dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que arrastra sobre ella. Génesis 1:26. Y parece que eso nos lo hemos creído muy bien y nos sentimos con derecho a hacer lo que nos venga en gana con nuestro planeta y nos sentimos con derecho de dominar el mundo, de conquistarlo. Tal vez ese es el sueño de muchos de los humanos. Y estas raíces que tiene el pensamiento occidental en la retoma que hace el Imperio Romano de las ideas judeocristianas, pues fue mutando. Vimos como en la Edad Media, del siglo XV hasta el siglo XIV, pues a través del poder divino, todos estos señores que tenían una especie de esclavos llamados siervos, eran de su propiedad, como era de su propiedad la tierra, y los siervos solo estaban para trabajar estos terrenos y servir a este señor cuyo poder en el planeta estaba dado por una gracia divina. Siguiente diapositiva. Esa expansión del mundo europeo y del pensamiento europeo se consolida con el descubrimiento, conquista de América, y de Europa llegan todas estas ideas aniquilando por completo el pensamiento no occidental, el pensamiento que había sobre nuestro continente, un pensamiento nativo, un pensamiento completamente diferente a lo que se pensaba en Europa, y por la sangre y por el fuego, el pensamiento europeo fue instaurado en nuestra América, pero siempre América quedó apartada como un continente y como un territorio, pues que no era la centralidad, sino que era un territorio que estaba ligado a las marginalidades y que siempre fue visto como una despensa y una despensa de oro en esa época. En el Renacimiento, entre el siglo XV y el siglo XVI, surge la filosofía de la naturaleza. El hombre es tratado como un microcosmos. Allí están las ideas de Giordano Bruno. Surge el humanismo desde las ideas de Leonardo da Vinci, y surge la revolución cosmológica de Galileo Galilei, que nació en 1564 y vivió hasta 1642. Ese pensamiento del hombre hace que se descentre un poco la idea del pensamiento donde todo gira alrededor de la idea de Dios. Siguiente diapositiva. Y entra el racionalismo, donde ya se rompe con esa idea de que todo era dado por Dios
y el racionalismo del siglo XVI busca aplicar a todo el conocimiento la exactitud matemática, por eso se llama el pensamiento cartesiano, basado en la obra de René Descartes, y surge el método científico como la duda metódica sobre cualquier pregunta que se tenga para explicar los fenómenos. Y esa duda metódica es la que da origen al pensamiento hipotético deductivo. Siguiente, por favor. Luego viene la ilustración. Para la ilustración, acá hay personajes importantes como Francisco José de Caldas, quien se encuentra con Humboldt a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, cuando se dan las gestas de la independencia americana y nacen unas nuevas concepciones acerca del tiempo, acerca del espacio y acerca de la explicación de los fenómenos naturales. Siguiente, por favor. Y luego se viene el pensamiento liberal que nace en la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y es donde ya se empieza a dar una definitiva revolución a partir de las libertades individuales del hombre, de pensar en los hombres como seres libres, no como esclavos, sino en buscar en el mérito del trabajo, de la inteligencia de cada hombre, la capacidad para surgir adelante, y también nace la separación de poderes dentro de los esquemas de las naciones. Siguiente. Y en ese contexto empiezan a surgir ideas muy interesantes que fueron las que dieron origen a todo ese carretazo que les eché inicialmente. Y allí es donde surgen en el siglo XIX personajes muy interesantes como Charles Darwin, que habla de la evolución biológica a partir de la selección natural, como Herbert Spencer, que propone la evolución desde la biología y la pasa a las ciencias sociales, acuñando el concepto del darwinismo social, donde habla de que no solamente las especies evolucionan, sino también lo hacen las sociedades. Y hay un señor llamado Lewis Morgan, y este Morgan plantea que dentro de la evolución de las sociedades hay tres estados: la barbarie, el salvajismo y la civilización. Y dentro de esos estadios o dentro de esos formas de la evolución de las sociedades, pues se arranca desde la recolección eh, y luego el trabajo con las herramientas hasta llegar a la civilización. Y ahí se plantea que el ideal de toda sociedad humana era llegar a la civilización, y que la civilización estaba específicamente representada por la forma de vida europea, y que todos los pueblos que estaban en otras partes del mundo, como los pueblos americanos, como los pueblos africanos, como los pueblos australianos, eran simplemente pueblos que estaban en un atraso frente a el sitio donde deberían llegar las sociedades humanas, y esto es lo que se conoce como el evolucionismo social. Es decir, que se pensaba o se planteaba que necesariamente el curso de la historia era lineal, y que todas las sociedades humanas iban a ir pasando los diferentes estados o los diferentes estadios para llegar a la meta última, que era la civilización, y de allí también proviene la idea del progreso moderno. Siempre, y eso es muy importante en cultura, se está pensando o se está teniendo, digamos que unas pugnas y unos encuentros con las ideas de progreso, porque allí es donde aparece la gente a tumbar nuestra arquitectura tradicional, nuestras casas viejas, a tocar
el patrimonio ambiental, a tocar el paisaje en aras del progreso. Y es donde se piensa y donde se ha planteado que hay un primado del tiempo sobre el espacio, donde el tiempo está representado por la idea de la evolución, por la idea de lo atrasado y lo atrasado representado por las costumbres y las formas de ser de las sociedades tradicionales frente al futuro, que es el que se propone en unas sociedades occidentalizadas, capitalistas, que tienen grandes ciudades, que están haciendo uso de los recursos naturales para el confort de la humanidad, pero al costo que sea, al costo de desaparecer nuestras culturas tradicionales y de allí que esas culturas tradicionales sean vistas, sean calificadas como atrasadas, porque precisamente lo que está imperando es una forma de pensamiento cuyo paradigma dice que todas las sociedades se deben conducir hacia la misma parte. Y ese modelo de ordenamiento territorial que tenemos en Colombia y esos modelos de pensamiento que hacen, que son sumamente populares en la actualidad, han puesto lo tradicional, el patrimonio, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas como atrasadas frente a un futuro que debemos buscar en las sociedades urbanas, en las sociedades educadas, en las sociedades de lo que muchos dicen con cultura, pero realmente la cultura está regada en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y ya estamos pasando de este concepto de cultura, de entender de dónde viene ese concepto de cultura y ese concepto de progreso, a entender la otra vertiente de cómo se entiende la cultura, y esa vertiente es la que toca específicamente con los contenidos de este diplomado en lo relativo a la cultura en el terreno de la gestión cultural. Entonces sabemos que la descripción más específica del concepto cultura tiene que ver con la antropología y la sociología, y específicamente cuando hablamos de cultura en el contexto de la gestión cultural, se está hablando ya de una tendencia más contemporánea que habla de integrar, valorar y jerarquizar prácticas que se transmiten a través de la experiencia humana y que son artísticas o que poseen una significación patrimonial, donde se propone englobar el universo de bienes y servicios culturales dentro de tres conjuntos muy específicos, que vamos a ver cuáles son esos tres conjuntos específicos que engloban el concepto de cultura en el primero son las artes, el teatro, la música, la danza, el cine, la fotografía, las artes visuales, la arquitectura, el diseño, etcétera, etcétera. El segundo, el patrimonio como herencia compartida por los humanos y o los grupos humanos específicos, es decir, esas subculturas. Y el tercer campo, donde se abarca este concepto de cultura desde la gestión cultural, tiene que ver con las tradiciones culturales que muchas veces coinciden con el patrimonio inmaterial y otras pues que no necesariamente son patrimonio inmaterial, pero abarca artes populares, todas las prácticas consideradas culturales porque tienen un sentido histórico, tienen un sentido identitario, o bien porque están representando una forma de vivir y una cultura muy específica, una cultura que posee unos conocimientos, que posee unos saberes, que posee unos códigos dignos de conocer, porque cuando las culturas específicas han interactuado durante cientos de años, durante miles de años con un territorio específico, ha adquirido unos conocimientos que son de valor para la vida sobre el planeta, de valor para las demás culturas. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver que dentro de la gestión cultural también
La cultura tiene distintas acepciones. Una, lo que se conoce como la cultura de masas, muy cercana, tocante con la economía naranja, aunque no es exactamente lo mismo, y esa cultura de masas es la que se produce a través de los medios de comunicación, de las formas industrializadas de la cultura, la editorial, la discografía, la cine, el internet, pero no todo lo emitido y editado por estas industrias culturales son contenidos culturales. Esta acepción solo de cultura solo tiene que ver con los servicios y bienes relacionados con el arte, el patrimonio y las tradiciones. Y acá es muy importante diferenciar esto. Cultura, así sea una cultura de masas, así se transmita por medios masivos, como estamos transmitiendo hoy esta clase, no es igual a entretenimiento. No todos los contenidos de YouTube son culturales. La mayoría son contenidos que entretienen, pero que no están difundiendo la cultura, que no se están preocupando por salvaguardar la cultura de nuestras comunidades, sino que sirven para entretenerse, sirven para que los humanos nos divirtamos, pasemos bueno un rato, pero no todo el entretenimiento es cultura, aunque son límites muy difusos. Por otro lado, otra acepción de la cultura es la cultura popular, tradicional o folclórica, y son los saberes que se transmiten a través de la experiencia, son los aprendizajes que van de una generación a otro y que tienen una significación artística o patrimonial. Son esas enseñanzas de los viejos que todavía son importantes dentro de nuestras comunidades. Son esas fiestas tradicionales, son las costumbres, son las artesanías, son cosas que tienen que ver con la identidad de cada uno de los ciudadanos culturales. Y la siguiente acepción es la alta cultura, la cultura académica, donde ya no tiene que ver con la transmisión de la forma tradicional de la cultura desde un sabedor hacia sus descendientes o hacia sus alumnos, sino que tiene que ver con la formalización académica de la cultura. Los gestores culturales, los poseedores, los portadores de los saberes tradicionales en culinaria, en artesanía, le van enseñando a sus alumnos. Pero ya cuando hablamos de esta alta cultura, dando de otra forma la transmisión de los saberes porque se hace precisamente a partir de la academia y no es una transmisión tradicional del saber, sino que la gente se inscribe en los programas académicos y de allí pues precisamente salen unas expresiones culturales que son muy importantes. Están los artistas profesionales, los maestros en arte plástico, en arte dramático, en artes visuales, etcétera, pero son, digamos que unas concepciones de la cultura muy importantes, pero son vistos de una forma distinta. De todas maneras, la gestión cultural se encarga transversalmente de atender todas las líneas. Por eso en las convocatorias, por eso en las acciones que se hacen desde el Estado y desde las entidades que se preocupan por la cultura, pues hay planes y programas que tienen que ver tanto con las artes populares como con las artes académicas y con lo que tiene que ver con el desarrollo de programas específicos para creadores, unos para creadores que vienen desde el campo tradicional y otros para creadores que vienen desde el campo académico. Se me está agotando la batería de este equipo, lo voy a conectar, pero continuamos con nuestra clase.
Ahora, para finalizar, vamos a hablar de patrimonio. ¿Y qué es ese asunto del patrimonio? Ya hablamos de cultura y un tercer concepto que nos hace falta es el de patrimonio. Entonces, retomemos. Tratamos de entender desde el principio de dónde viene ese asunto de la cultura como la característica que nos compromete a todos como especie, como seres humanos. Vimos cuáles son las culturas con C minúsculas, que son las características que tiene cada grupo humano específico. Cultura con C mayúscula, esa capacidad de hablar a partir de un sistema doblemente articulado, de simbolizar, que nos reconoce como humanos. Todos los humanos tenemos la misma cultura, es decir, esa misma capacidad cerebral. Las culturas con C minúsculas son distintas porque son las características de cada grupo humano específico. También vimos la cultura desde la perspectiva de la gestión cultural y ahora vamos a ver qué es el patrimonio. Vamos al patrimonio. El patrimonio tiene que ver con la memoria y con la identidad. ¿Qué es eso de la identidad? ¿Quiénes somos? Pero acá nos interesa el patrimonio cultural, porque el patrimonio puede venir desde muchas perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva personal. Acabamos de ver una fotografía de mis hijas. Algún día, tal vez en esta pandemia, buscando, canaleando, buscando cosas en Netflix, vimos los Angry Birds. Ellas nunca habían visto los Angry Birds, que son unos pájaros que tienen una guerra con unos marranos, no sé por qué es la guerra, entonces los pájaros se lanzan en unas catapultas y destruyen los castillos de los marranos o de los cerditos y les parecieron lindos y dijeron, papi, queremos hacer esos Angry Birds en plastilina. Entonces estábamos en un asunto de la pandemia. Yo les dije, listo, vamos a hacer los Angry Birds en plastilina. Les dije, bueno, ¿y cómo harían ustedes un Angry Bird de estos en plastilina? Me gusta mucho la presentación así. Les dijeron, no, muy sencillo. Hacemos bolas de colores, les ponemos el pico, le ponemos los ojos. Entonces, listo, hagamos bolas de plastilina de colores y me fui para un escritorio, para un lugar donde ellas tenían todos sus trabajos en plastilina y empecé a hacerles una selección de colores de la plastilina, pero me encontré con una barrera, me encontré con una dificultad y fue el reclamo que ellas me hicieron cuando me dicen, papi, ¿por qué nos vas a dañar las cosas que hicimos cuando éramos más pequeñas? Si esos son nuestros recuerdos. Y se cerraron enfáticamente en la banda en que no podíamos dañar cosas buenas, cosas que ya ellas habían hecho, sino que teníamos que conseguir nueva plastilina porque estos eran sus recuerdos, porque este siguiente es su patrimonio. Y no hubo forma de arreglar, sino de decir, listo, vamos a guardar todos estos trabajos que habían desde ángeles, pequeños animalitos, cositas que habían hecho cuando eran muy niñas, pero que no quisieron dejar. Entonces, ¿cómo pudimos resolver la cosa? Pues entonces hagamos un museo de la plastilina y hagamos los Angry Birds, pero me tocó salir, ponerme el tapabocas, conseguir nueva plastilina para que pudieran hacer sus nuevos pajaritos bajo la condición de que ellas iban a organizar todos esos recuerdos y creamos una especie de museo de la plastilina para todos esos trabajos que van haciendo. Estos ya son los cerditos de los Angry Birds. Entonces, todos los humanos tenemos como una noción de patrimonio que casi que viene con nosotros y esa noción de patrimonio tiene que ver con aquellas cosas de las que yo me siento orgulloso, con aquellas cosas que yo quiero cuidar, con aquellas cosas que me representan como individuo, como familia, como sociedad. Y si son como familia, son esas cosas que voy heredando. Entonces, el patrimonio individual es un patrimonio que yo voy creando a lo largo de mi existencia y está representado por aquellos objetos, por aquellos recuerdos, por aquellos sabores, por aquellos momentos que me dan esa nostalgia positiva, esa nostalgia bacana.
Y el patrimonio familiar son las cosas que vamos heredando desde nuestros ancestros inmediatos, y ahí están los álbumes familiares, ahí están aquellos recuerdos y aquellos objetos especiales que significan mucho para una familia, pero acá estamos interesados sobre todo por el patrimonio cultural. Ahí les doy la chiva de cuando, y ese patrimonio familiar también está representado por las recetas de la familia, por las recetas de las abuelas, porque es muy difícil un restaurante de comida criolla, porque nadie hace un sancocho más bueno del que hacía mi mamá. Y uno puede ir al restaurante que sea y le pueden presentar un sancocho muy bueno, y uno dice, pues sí, es un sancocho, pero era más bueno el de mi mamá o el de mi abuelita, etcétera. Pero ese patrimonio cultural, entonces lo entendemos es como el patrimonio colectivo, como el patrimonio que representa todo un grupo, que representa un pueblo, que representa un barrio o que representa un país, y se entiende como la herencia del padre, patri padre. Entonces, esa herencia que nos ha quedado de las generaciones pasadas y que representa un colectivo es el que entendemos como un patrimonio cultural. Y para eso la Ley General de Cultura, en su artículo cuarto, que tal vez fue modificado en la Ley 1185, pues nos habla del patrimonio como la representación de la nacionalidad colombiana, como la representación de lo que es ser colombiano, y que por tanto merece ser conservado, merece ser cuidado, merece ser protegido, y eso ha hecho que se desarrollen una cantidad de instrumentos legales para regular el patrimonio y para fortalecer la memoria de los ciudadanos colombianos. Sobre esto vamos a hablar largo, porque tenemos todavía una charla que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cultura, una charla que tiene que ver con el Sistema Nacional de Patrimonio, otra charla pregrabada que va a hablar precisamente de cómo se fueron dando estas nociones jurídicas acerca de la cultura, acerca del patrimonio, de dónde viene este asunto de ser gestores culturales, porque existen organismos interesados desde el Estado en que las culturas y el patrimonio se mantengan, y eso va a ser ya objeto de las charlas que vamos a tener durante estos días que van a ser muy intensos. Ahora pues alcanzamos ya, es la 1 de la mañana, estoy haciendo esta grabación, pues porque mañana tengo que levantarme a hacer el otro video y a preparar las sesiones de clase que son largas, pero que las estamos preparando con mucho cariño. El patrimonio cultural está pues dividido en sus distintos campos y en sus distintas áreas, pero eso lo vamos a ver en detalle, y tratando pues de que esto sea muy, muy dinámico. Hoy pues les quiero agradecer la atención que han tenido con este ejercicio, con este monólogo, que no debe ser muy fácil de ver ni de digerir. Yo nunca me había enfrentado a algo así, pues prefiero las clases donde podemos interactuar, donde hacemos una parada, donde nos tomamos un tinto, donde nos interrumpimos, donde el camino nos va llevando por otros lados y la conversación se va haciendo nutrida por los distintos protagonistas, pero bueno, en esto nos ha puesto la virtualidad, y espero que estos primeros contenidos nos permitan ser un poco menos ingenuos a la hora de abordar los conceptos específicos y precisos del quehacer diario de los gestores culturales. Muchas gracias y hasta la próxima.